Pintura levantina. Epipaleolítico o mesolítico. Su denominación se debe a la ubicación de sus obras, repartidas por diferentes zonas de la serranía del tercio oriental peninsular, desde los Pirineos hasta la Penibética, el abrigo de Cogul, en Lleida, Barranco des Gascons, en Teruel, la Cueva de los Caballos de la Valtorta, Castellón, Cueva de la Araña, en Bicorp, Valencia, etc. Cronología, entre el 6000 y el 1500 AC. En el tramo comprendido entre el 6000 y el 4000, se dan las pinturas más importantes. Ya no se pinta en el interior de las cuevas, sino en paredes de abrigos rocosos abiertos al exterior, porque la vida en aquella época posglacial se realizaba ya en poblados al aire libre y no dentro de las cuevas. Empleo casi exclusivo de la pintura, ya que el grabado es solo utilizado de manera excepcional y cuando se usa se hace solo como mera técnica complementaria para el trazado de los perfiles. Utilización de la pintura en dos fases diferenciadas, una primera en la que, con un trazo más o menos grueso, se perfilan las figuras, y una segunda en la que se rellena ese contorneado con una tinta plana. Solo en las microfiguras de estilo caligráfico se diseña con una única pasada de pincel. Son temas frecuentes, la caza, rituales, incluso la guerra, presencia de figuras humanas, concebidas por lo general en movimiento, con detalles realmente notables de indumentaria y armas. Dispuestas en escenas. Pintura esquemática. Serie de representaciones prehistóricas, sobre todo pintadas y casi siempre rupestres, que aparecen en la península ibérica asociadas a las primeras culturas metalúrgicas, calcolítico, edad del bronce, e incluso, con pervivencias marginales en el inicio de la edad del hierro. La cronología es, aún, tema de debate, pero podría abarcar desde el cuarto al primer milenio antes de Cristo, solapándose, en sus inicios, con el arte levantino y perviviendo marginalmente en algunas zonas aisladas durante etapas muy tardías. Carece de la capacidad narrativa o temporal aplicable al arte levantino español. Hay escenas de domesticación. La llamada Revolución Neolítica, significó la aparición de la agricultura, la ganadería, el sedentarismo y una nueva tecnología basada en la piedra pulida, pero también en la producción de tejidos y cerámica. Paralelamente, las estructuras sociales se hicieron más complejas como resultado de una organización del trabajo más diversificada. Esta nueva forma de vida llegó a la península a través del Mediterráneo en torno al quinto milenio AC, Coveta de Or, Valencia, y se desarrollaron la cultura de la cerámica cardial, marcadas con conchas de un molusco Cardium edile, y la cultura de los sepulcros de fosa, zona de Cataluña. Quizá en un deseo de hacer su tránsito más llevadero, envuelven al difunto en el manto protector de los objetos que le acompañaron en la vida. Mientras, a lo largo de las costas y hacia el sur, la ganadería gana protagonismo al cultivo de los campos, y las cuevas ocultan cerámicas adornadas con incisiones o impresas con conchas. Entre el final del quinto y el tercer milenio AC se desarrolló una segunda fase del Neolítico. Los yacimientos no se sitúan en zonas montañosas, sino que ocupan las tierras fértiles y bien regadas de los llanos, en los que se construyeron poblados estables. En esa época, el Neolítico también se extendió por el interior de la península, con asentamientos en las dos mesetas, en el Valle del Ebro y en la zona del País Vasco. Destacan el yacimiento de la Cariguela, Granada, y la llamada cultura de Almería, con viviendas circulares. Un elemento identificador de esta cultura lo constituye la proliferación de sepulturas organizadas por primera vez en necrópolis. Los metales, calcolitco, bronce. Llega desde el Próximo Oriente y a través de Mediterráneo siguió llegando las influencias de los nuevos conocimientos y de los metales, así como la cultura del vaso campaniforme que marca el final del Calcolítico. Hacia el 2500 AC surge en la península una cultura del cobre en la zona de Almería, los Millares por influencia mediterránea. Posteriormente y también en la misma zona se desarrollarán las culturas del bronce que darán lugar a la cultura de El Argar, Almería, hacia el 1700 AC, cuyos poblados ocupaban una amplia zona del sudeste peninsular. Estos poblados,
rodeados de murallas y torres defensivas, presentan un incipiente urbanismo con estrechas calles y viviendas rectangulares medianeras. También muestran una sociedad estratificada, con una clase privilegiada, aproximadamente un 10% de la población, que gozaría de privilegios y que se distinguen por tener unas tumbas con los ajuares más ricos, entre los cuales figuran armas especializadas de carácter ofensivo, alabardas y espadas. El megalitismo se extenderá por toda la península llegando a la zona gallega y balear hacia el Milace. Los monumentos, dólmenes, de corredor y abovedados, son más complejos y de mayor tamaño cuanto más al sur, área de Antequera, y el este de la península se encuentren, en menor canavetas, taulas, talayots. Indoeuropeos y colonizadores del Mediterráneo. A principios del primer milenio AC se iniciaron en la península ibérica una serie de oleadas migratorias de pueblos indoeuropeos procedentes del centro de Europa. Eran agricultores y ganaderos y conocían la metalurgia del hierro y algunos practicaban un ritual funerario consistente en incinerar el cadáver, depositar las cenizas en urnas y enterrarlas, campos de urnas. El sur de la península, rico en cobre, plata y oro, y estratégicamente situado en la ruta del estaño, que a través del Atlántico llegaba al noroeste peninsular y a las islas británicas, fue el lugar escogido por pueblos provenientes del Mediterráneo oriental, fenicios, griegos y cartagineses, para fundar establecimientos comerciales. Comerciaron con los pueblos indígenas. La cultura de los pueblos colonizadores estaba muy evolucionada. Influyeron sobre los pueblos indígenas, y aportaron nuevos cultivos, olivo, vid, el torno alfarero, la moneda y la escritura. A finales del segundo milenio, los fenicios fundaron en la costa mediterránea sus primeras colonias, entre las que destaca Gadir, Cádiz. Los griegos desembarcaron en la península ibérica hacia el siglo VIII AC, aunque sus actividades no están bien documentadas hasta el siglo VI AC. Fundaron enclaves coloniales como Emporión, Ampurias, Girona, y Mainaque, Málaga, desde los cuales establecieron contactos comerciales y culturales con los pueblos indígenas, que estimularon el desarrollo de sus ciudades. Algo posterior fue la llegada de los cartagineses, siglos VAC, que continuaron la colonización iniciada por los fenicios. Fundaron colonias como Ebusus, Ibiza, y Villaricos, Almería, aunque Cartago Nova, Cartagena, fue el exponente más claro del poder cartaginés en la península. El reino de Tartesos. En el sureste peninsular, entre el 1000 y el 500 AC, se desarrolló una brillante civilización, muy influenciada por fenicios y griegos, tartesos. Su riqueza se basaba en la explotación y exportación de metales. Desapareció por causas desconocidas, pero su existencia fue recogida en los textos de historiadores griegos y romanos. Los pueblos iberos. En la zona mediterránea y meridional, la influencia de los pueblos colonizadores sobre los indígenas dio origen a una cultura conocida como ibera, que incorporó muchos de sus avances. Agrupaba a diversas tribus independientes entre sí, aunque poseían una lengua y una cultura similares. Tenían una economía agrícola y ganadera y practicaban el comercio y la minería. Vivían en ciudades fortificadas. Crearon un arte especialmente notable en la escultura, damas. La organización social de los pueblos ibéricos se basaba en la tribu. Existía una cierta jerarquización en relación al poder económico y militar, que daba origen a una aristocracia guerrera al frente de la cual solían erigirse formas de poder unipersonal, caudillos. Las diferentes tribus hablaban lenguas emparentadas entre sí de las que se han conservado numerosas inscripciones. Los pueblos celtas y celtiberos. En el norte, oeste y centro peninsular, la influencia de las migraciones de pueblos indoeuropeos originó un área cultural de pueblos celtas. Eran tribus ganaderas y agricultoras que conocían la metalurgia, vivían en poblados y desconocían la escritura. La influencia de la cultura ibera sobre algunas poblaciones situadas en la zona centro dio origen a las tribus celtiberas, que desarrollaron el torno del alfarero, la rueda y la moneda, además, adoptaron su alfabeto.
Los celtíberos habitaban, frecuentemente, poblados castreños, de influencia celta, y la sociedad estaba jerarquizada, con la existencia de una aristocracia guerrera.